Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid y pertenezco a la Iglesia de Vida Plena en Pachuca Hidalgo y soy colaboradora de Empoderamiento. El día de hoy yo quiero compartir contigo una parte de la escritura en el primer libro de Reyes, el capítulo 15 y 16. En el libro de Reyes nos narra la escritura cómo estaban gobernando los reyes que Dios había elegido sobre su pueblo. Podemos ver cómo promete a David que siempre en su descendencia iba a haber alguien en el trono. Y vemos cómo Salomón ocupa ese lugar, pero a causa de que Salomón empieza a edificar templos o altares para los ídolos de sus esposas que eran extranjeras, Dios hace que se levante un rey diferente de su descendencia. Y a partir de esto se divide el pueblo y empieza a haber un rey en el pueblo de Israel y un rey sobre la tribu de Judá y de Benjamín. La tribu de Benjamín y de Judá se queda en la descendencia del rey David y reina Roboam, que es hijo de Salomón. Y en estos capítulos vemos cómo el descendiente que sigue se llama Abiam y dura 3 años en ese gobierno. Y posteriormente a él viene otro varón que se llama Asa. Y él fue un varón diferente a como venía haciendo sus generaciones, porque este varón decidió obedecer a Dios. Él expulsó a todos los que practicaban la prostitución en los altares que se habían levantado a los otros dioses, que no era el Dios de Israel, y quita todos los ídolos. Y también le quita la autoridad que tenía su abuela Maaca, que era considerada como la reina madre y había estado pecando porque también era idólatra. Y lo único que no hace Asa es que deja los templos que habían sido edificados en las colinas. Entonces, él no los quita, pero nunca pecó en contra de Dios ni fue a hacer sacrificios en esos altares. Y llevó todos los objetos de oro y plata al templo de Dios, así como lo había dicho el rey David. Y para esto vemos que del lado de la descendencia de Jeroboam, el otro rey que había levantado Dios para poder gobernar en el resto de las tribus, vemos cómo su hijo le precede. Su hijo se llama Nadab y él dura 2 años en el gobierno porque un varón de la tribu de Isaacar llamado Baasa se rebela y lo mata. Y este varón dura 24 años en el poder gobernando al pueblo de Israel. Y va y conquista a la ciudad de Rama, que estaba dentro del dominio de la descendencia del rey David. Entonces el rey Asa va y busca a Ben-Hadad, que era el rey de Siria, y le ofrece mucha riqueza y le dice que rompa el acuerdo que tiene con Baasa, que le ayude a él. Entonces este rey accede y pelean juntos Asa y Ben-Hadad en contra de Baasa. Y es como ellos dejan la ciudad de Rama y se vuelven hasta donde ellos estaban. Pero vamos a ver que Baasa mata a la familia de Jeroboam. Dios había prometido que la familia de este varón iba a estar exterminada, no iba a haber nadie más, porque habían pecado y habían hecho que el pueblo también pecara. Y es a través de la mano de Baasa que da cumplimiento Dios a esta palabra. Después de él sigue Elá, que duró 2 años también como rey, y fue porque un día va a visitar a Arsa, que era el encargado del palacio, y él se emborracha. Y Zimri, que era el oficial del reino, se percata de que esto sucede y va y lo mata. Y es como este hombre pues llega al poder, llega a ser rey, pero solo dura 7 días como rey sobre el pueblo. Y este varón mata a la familia de Baasa, porque Dios le dice a Baasa en algún momento que él no era nada, pero que le había placido a él elegirlo para que gobernara sobre de su pueblo, pero que también había hecho lo que había hecho Jeroboam, que fue haber pecado y hacer que su pueblo pecara. Entonces le dice que iba a hacer de la misma forma con él y de su casa no iba a quedar nadie más. Y es
a través de Zimri que esta palabra se cumple. Y al suceder todo esto, los soldados se dan cuenta de lo que pasa y no les agradó lo que hizo Zimri. Entonces eligen a otro rey y eligen a Omri, que era el general del ejército. Cuando Zimri se entera, va y le prende fuego al palacio y él se queda dentro y muere dentro del palacio. Y el pueblo se empezaba a dividir y empezaba a pelear porque unos querían que un varón llamado Tibni fuera el rey y otros Omri, pero pelean entre ellos y vencen los hombres de Omri. Entonces él es el que se queda como rey y él gobernó 12 años sobre el pueblo de Israel. Y después de él reinó Ahab, que duró 22 años como rey de Israel. Pero la palabra de Dios nos dice que conforme iba pasando cada rey, la maldad en ellos iba aumentando. Ellos pecaban de una forma peor que el rey que estaba antes. Para esto pues ya había mucha maldad y ya había mucho pecado dentro del pueblo y pues no querían volverse a Dios. Y algo muy interesante que sucede en el reinado de este último rey, Ahab, es que un varón llamado Hiel reconstruye la ciudad de Jericó y mueren sus 2 hijos, porque Dios ya había dado antes una palabra por medio de Josué, cuando van y conquistan Jericó y destruyen la ciudad, que el hombre que reconstruyera la ciudad, pues sus hijos iban a morir. Y es lo que sucede con este varón. Reconstruye la ciudad, pero sus hijos, Abiram y Segub, mueren cuando él hace esto. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver en esta porción de la Biblia? Que había mucha maldad ya en los varones que estaban gobernando en el pueblo de Dios, a excepción de Asa, que fue el único que fue entendido, que amaba a Dios y que quiso obedecerle. Es muy importante que tomemos en cuenta nuestras acciones porque van a tener un impacto en nuestra descendencia, en nuestra familia, en la gente que nos ve. Muchos de los que ocuparon el trono pues veían las acciones que había hecho su padre o el rey anterior. ¿Y qué era lo que pasaba? Que todos ellos habían estado pecando en contra de Dios, habían estado haciendo lo malo, y ellos fue lo que siguieron haciendo. Sin embargo, hubo un varón que quiso ser diferente. Y así nos pasa también a nosotros hoy en día. Podemos ver maldad alrededor, podemos ver que la gente quizá niega o rechaza a Dios, pero nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes, de nosotros decir, no, yo quiero ser obediente a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero respetar su ley, yo quiero hacer su voluntad. Y es una invitación que hoy tenemos por parte de Dios, a que nuestras acciones glorifiquen y honren su nombre. Otro punto que podemos ver aquí es que Dios cumple lo que dice. Vemos cómo cumple lo que le promete a David y también la palabra que le fue dando a cada rey, en la mayoría a través de los profetas. Pero no siempre fue a través de los profetas. Dios usa a quienes le place o el método que Él en su momento elige para hablarnos a cada uno de nosotros. Puede ser a través de su palabra, quizá a través de una película, de alguna acción, de algo que nos sucedió, de algo que vimos. Es importante que podamos estar atentos y alerta a todas estas cosas que Dios nos quiere hablar y podamos ver cómo su propósito en nuestra vida se cumple, porque Él es fiel a su palabra. Y el último punto que yo quiero compartir contigo es que para poder ser personas prósperas, tú y yo necesitamos ser obedientes a Dios. Y no me refiero a una prosperidad en el área económica, o no solo en esa área, sino como personas, como profesionistas, como hijos, como empleados, como padres, como esposos. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, nuestra vida va a prosperar, nuestra alma va a prosperar, todo lo que hagamos nos va a salir bien porque estamos guardando su palabra. Quizás si hay algo que no marcha también en nuestra vida es porque no estamos siendo del todo obedientes a Dios. Quizá nos estamos reservando algunas cosas en lugar de darle todo a Dios o en su totalidad guardar su palabra. A veces elegimos qué hacer y qué no,
y decimos, bueno, tu palabra, esta parte sí la cumplo y la otra quizá la dejamos a veces a un lado, cuando se trata de dar, de compartir, de tener paciencia. Pero hoy Dios nos invita a que tú y yo podamos ser obedientes en todo y en todo momento, para que nuestra vida pueda ser próspera, para que podamos ser felices, para que podamos ser plenos y podamos hallar el propósito que Dios tiene para con todos nosotros. Así que yo te pido que en tus oraciones, pues siempre le pidas eso, que te ayude a ti y a mí a que seamos personas obedientes para que podamos ver su manifestación y cómo Él nos hace prósperos en todas las áreas. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir contigo. Gracias por estarnos escuchando. Yo te invito a que lo sigas haciendo porque sé que estos mensajes son de bendición para todos nosotros. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.